Buenos días, el tema que vamos a trabajar el día de hoy en la asignatura de razonamiento verbal va a ser con los alumnos de quinto año de secundaria. ¿Y cuál es el tema que trabajaremos en esta mañana? Lo encuentras en la página número 77 de tu libro. A ver, vamos a ver qué podemos ver en el libro. Dice inclusión de enunciados. ¿Alguna vez has desarrollado un tema como este? De repente es nuevo, ¿verdad? O quizás ya lo has hecho. Muy bien, pero vamos a analizar un poquito. Cuando hablamos de enunciado, sabemos que es un conjunto de palabras que tienen sentido, ¿verdad? Y que es o llamado también una oración completa, ¿no? Con sentido completo. Y si nosotros analizamos la palabra inclusión, es incluir, insertar, meter, ¿verdad? ¿No? Un texto, o no texto, sino una oración o un enunciado dentro de todo un párrafo o un texto que lo complete, ¿sí? Pero para mejor explicación vamos a ver la definición de este tema. ¿A qué se refiere? Dice, definición. El ejercicio de inclusión de enunciados consiste en identificar la oración o enunciado que al insertarse en el espacio en blanco completa la coherencia global de un texto. Es verdad. Vas a encontrar en tu libro más adelante textos incompletos que están enumerados ya sea por letra del abecedario o por números romanos. 3 o 4 enunciados vas a ver, pero uno de ellos va a estar en blanco, es decir, ahí va a faltar un enunciado para completar dicho párrafo o dicho texto. ¿Y dónde lo ubicas? ¿Cómo saber cuáles? Te presentarán luego 5 alternativas y una de ellas será el enunciado correcto para complementar. ¿Qué más dice? En tal sentido, resolver ejercicios de inclusión de enunciados resulta provechoso. ¿Por qué? Porque potencia la capacidad de tuya, del estudiante, para seleccionar la información relevante en la redacción de un texto. La resolución de estos ejercicios exige comprender el mensaje del texto y asociar las ideas considerando la coherencia y la cohesión del mismo. Correcto, ya sabes, vas a tener o te van a entregar un conjunto de enunciados que no están completos y dentro de las alternativas vas a encontrar al correcto, es decir, al que va a complementar el texto. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué vemos ahora? ¿Cómo solucionar un ejercicio de estos? Criterios de resolución. Primero debemos de tener en cuenta el punto 1, que es la coherencia lógica. ¿Qué nos dice? Aunque al texto le falte una oración o un enunciado, igual es posible entender de qué se está hablando. Es verdad, ya basta con leer los 3 o los 4 enunciados que aparecen ahí, como que ya tenemos o nos hacemos o nos damos la idea de cuál es el tema. Luego, en este sentido, puedes descartar las alternativas que se alejan del tema del texto, que no guarda relación con él, o es decir, que son inconexas, es decir, que no tienen conexión. Es importante que reconozcas el contexto, así como la información más específica y relevante con el todo. Muy bien. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Nos dice conexión por referencia interna. Aquí los conectores y las palabras que hagan referencia a conceptos ya mencionados son absolutamente necesarios de identificar el enunciado que debe agregarse. Muy bien. Y 3, ¿qué nos dice el punto 3? Sucesión y enumeración. Muchas veces existe una progresión de eventos, vale decir un proceso. En este sentido, debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trata. Por otro lado, debes estar atento a las posibles enumeraciones. Las puedes identificar por comas sucesivas o por los conectores que enumeran. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, etc. Y el cuarto punto o criterio es el factor procedimental. ¿En qué consiste? Si a pesar de haber usado el factor lógico hay más de una posibilidad, entonces debes de seguir o hacer los siguientes pasos. Y es verdad, a veces dentro de las 5 alternativas nos van a aparecer 2 o 3 que son las correctas.
pero simplemente se tiene que elegir una. ¿Y qué tenemos que hacer en casos como ese? 1. Contradicción. Descartar la alternativa o las alternativas que se opongan al sentido del texto. 2. La inconexión. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Descartar la alternativa que no guarda sentido con la demás que sea innecesaria. Y 3. La redundancia. Es decir, tenemos o tienes que descartar la alternativa que repite una información que esté implicada en otras más generales o que se resuma el texto innecesariamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que evitar? Contradicción, inconexión y redundancia. Correcto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Leerlo, leer el ejercicio que nos dan, relacionar, ¿no? O ser claro en lo que estamos leyendo para luego, dentro de las 5 alternativas, escoger el enunciado correcto. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? En tu libro, en la página 79, vas a encontrar ejercicios. Vamos a desarrollar algunos, no todos, ¿sí? Porque te vas a cansar, te vas a aburrir, porque vamos a leer los textos y luego relacionar para no confundirnos, ¿no? Buscar la alternativa o el enunciado que se encuentra dentro de las alternativas y marcar la respuesta o el enunciado correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para que tengas una idea, vamos a leer un ejercicio resuelto. Solo uno, que dice, a ver, las islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico. 2. Está ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. 3. Está conformado por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 kilómetros cuadrados. 4. También por 5 islas medianas con una superficie de 1 kilómetro cuadrado a 10 kilómetros cuadrados y otros 215 islotes de tamaño pequeño. Pero el número 5 está en blanco, es decir, dentro de las 5 alternativas falta un enunciado el que complemente este texto. A ver, ¿cuáles son las alternativas? Está ubicada en el 972 kilómetros de Venezuela. Galápagos constituye una provincia de Ecuador. C. Está conformada por 3 cantones. D. El 12 de febrero de 1832 las Islas Galápagos fueron anexadas a Ecuador. Y E. Además de promontorios rocosos de pocos metros cuadrados distribuidos alrededor de la línea del ecuador terrestre. ¿Cuál crees tú que es la respuesta aquí? Aquí nos dan como respuesta la letra C. ¿Qué nos dice la C? Está conformada por 3 cantones. Muy bien. Entonces, la C es la que complementa dicho texto. Así como este ejercicio, tenemos que hacer entonces o resolver los que vienen a continuación, que lo encontramos en la página número 79 de tu libro. ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Listos? Ok, dice, Ebenezer Howard postuló por primera vez en el mundo industrial moderno la idea de movilizar a los habitantes de las urbes densamente pobladas hacia ciudades jardín autosuficientes. ¿Qué nos pide? Señala cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada para completar la oración anterior. A. De esta manera, en la visión de Howard, cuando una ciudad jardín alcanzara unos 32.000 habitantes, sería hora de construir la siguiente. B. Es decir, vivirían en casas con jardines en el centro, caminarían para trabajar en las fábricas y serían alimentados por granjas. C. El sueño de Howard resultó contagioso. No pasaron demasiados años antes de que surgiera Lensburg, la primera ciudad jardín bajo este concepto. Y D. En 1907, una delegación de 500 esperantistas visitó la primera ciudad jardín y el propio Howard les dedicó un interesante discurso en esperanto, por supuesto. Y E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees tú que es la alternativa que complementa dicho texto? Repito, dice,
Ebenezer Howard postuló por primera vez en el mundo industrial moderno la idea de movilizar a los habitantes de las urbes densamente pobladas hacia ciudades jardines autosuficientes. Muy bien, yo he marcado la A. De esta manera, en la visión de Howard, cuando una ciudad jardín alcanzara unos 32.000 habitantes, sería hora de construir la siguiente. A ver. Si tú tienes otra, la marcas también y me la envías. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, seguimos. ¿Qué dice? El siguiente ejercicio. A ver, indica que enunciado no debió ser incluido en el texto. A. Aquí tenemos que quitar, ya no incluir, sino extraer. Dice: A. La ex campeona mundial de boxeo, Kina Malpartida, volvió a verse involucrada en un cuestionable hecho a bordo de su vehículo. B. Según Ricardo de la Cruz, la boxeadora intentó darse a la fuga luego del impacto. C. Malpartida habría intentado escapar por la carretera central, pero el tráfico le impidió esta posibilidad. El chofer logró alcanzarla y con ayuda de la policía y el serenazgo de ATE pudo reclamarle por el hecho. D. De acuerdo con ciertos programas de televisión, la boxeadora peruana ha protagonizado diferentes incidentes similares. Y E. Malpartida se negó a pagar por la infracción cometida. ¿Cuál crees tú que es la alternativa que no va? Yo pienso que es la B. Según Ricardo de la Cruz, la boxeadora intentó darse a la fuga luego del impacto. ¿Por qué? Porque en la C ya lo especifica, es decir, lo fundamenta un poco más. Dice: Malpartida habría intentado escapar por la carretera central, pero el tráfico le impidió esta posibilidad. El chofer logró alcanzarla y con ayuda de la policía y el serenazgo de ATE pudo reclamarle por el hecho. ¿Sí? Entonces, anuló la B. Muy bien. La alternativa es la respuesta es la B. Siguiente. Hay un espacio en blanco, quiere decir que una de las 5 alternativas es la que empieza dicho texto. 2. Argumentar es plantear una serie de razones o de pruebas en apoyo de una idea. 3. Su propósito es convencer o persuadir. 4. Debe evitarse la intromisión de lo personal y conviene que predominen las proposiciones subordinadas, causales y consecutivas. ¿Qué alternativa será la que empiece y complete dicho texto? Dice: aunque en la teoría de la argumentación se incluye el debate y la negación. B. En el trabajo intelectual resulta fundamental el uso de la argumentación. C. Desde la antigüedad la argumentación ha tenido el propósito de persuadir. D. En la actualidad el estudio de la argumentación ha recobrado vigencia debido a la gran influencia de los medios de comunicación. O E. Se reconocen 3 tipos de discursos persuasivos: la demostración, la argumentación y la descripción. A ver, yo he marcado la A. ¿Qué dice la A? Aunque en la teoría de la argumentación se incluye el debate y la negación, argumentar es plantear una serie de razones o de pruebas en apoyo de una idea. Muy bien, para mí yo he marcado la A. Siguiente, 5. Altamira fue descubierta de manera casual en 1869. Su descubridor fue Marcelino de Santuola. Las primeras pinturas encontradas reproducían imágenes de bisontes. Inicialmente hubo escepticismo sobre la fidelidad de las pinturas debido a su increíble estado de conservación. Y la 5 está en blanco. ¿Cuál será la alternativa que complete? La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. B. Marcelino de Santuola fue su descubridor. C. De esta forma se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos, al menos unos 20.000 años, desde hace unos 35.000 o desde los 35.600.000 hasta 13.000 años cuando menos. D. Tras años de estudio, las pinturas al fin fueron catalogadas como auténticas. Y E. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. Yo pienso que es la E. Muy bien.
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. Muy bien, seguimos. Siguiente dice 8. Cuando las ondas se propagan y chocan contra una superficie, rebotan. El fenómeno es similar cuando se agita una cuerda atada a una pared. Hay un espacio. En este caso se dice que la onda se reflejó totalmente. 5. En cambio, si la pared es una tela, una parte se refleja y la otra sería absorbida. A. Esta reflexión se denomina reflexión parcial. B. La pared obliga a la onda a regresar a través de la cuerda. C. La superficie metálica, por el contrario, se resiste a las ondas de luz. D. El agua refleja además una pequeña porción de luz. E. Esta reflexión en diversas direcciones se denomina difusa. ¿Cuál es la respuesta? Yo marqué la B. La pared obliga a la onda a regresar a través de la cuerda. Si tú la atas, obviamente, no avanza, sino regresa la onda. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dice, todos los relojes miden el tiempo mediante un movimiento regular. En el reloj de sol se utiliza el movimiento aparente del astro alrededor de la Tierra. Hay un espacio. 3. En el reloj de arena se mide el flujo regular de un chorro de este. Los relojes mecánicos tienen un péndulo que oscila de lado a lado. Muy bien. A. El dispositivo que mide el tiempo ese intervalo se llama escape. B. En el reloj de agua se tiene en cuenta el goteo constante de líquido. C. Antiguamente para medir el tiempo se empleaba relojes solares. D. El reloj con mecanismo de rueda aparece en el siglo XIV. Y E. Los primeros relojes llevaban un escape de corona con un vástago. ¿Cuál es la B? Porque está hablando primero los tipos de relojes y luego al final habla acerca de qué son los relojes mecánicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces la respuesta es la B. 10. Como todos los jueves, después de la reunión, el grupo de amigos salió a comer. Fueron a un restaurante, no lejos de donde había sido la reunión. La comida se veía bien, pero el servicio era un poco lento. Hicieron su pedido, hay un espacio. Entonces, incómodos por la demora, algunos de ellos prefirieron retirarse. A. La comida llegó inmediatamente, no, porque si no, no se hubieran retirado. B. Mientras esperaban, disfrutaron un aperitivo, puede ser. C. La comida consistía en un plato de fondo y una copa de vino. D. Pasó media hora y la comida no llegó. O E. Pocas veces podían compartir en grupo una comida. Es la D, la respuesta. ¿Por qué? Porque combina con el último. Entonces, incómodos por la demora, algunos de ellos prefirieron retirarse. Muy bien, la D. Siguiente, 11. ¿Qué me dice la 11? Dice, los mochicas tuvieron una especial preocupación por el desarrollo agrícola. En este sentido, cultivaron maíz, camote, yuca, papa, calabaza, fruta como tuna, lúcuma, chirimoya, tumbo y papaya. Como debieron llevar agua para cultivar tierras secas, construyeron canales que se muestran como notables obras de ingeniería hidráulica. Y el cuarto está en blanco. ¿Qué continúa? Relacionada con una erupción del volcán Krakatoa, obras como el canal de Ascote y el de la Cumbre, construyeron represas, quedó registrada una sequía de varios años o generó un invierno de 2 años en todo el mundo. Pienso que es la B. Obras como el canal de Ascote y el de la Cumbre. ¿Sí? Muy bien. 12. Ese día se levantó temprano y se preparó para ir al trabajo. Antes de salir de casa, le dio un beso en la frente a su esposa aún dormida. El tercero es un espacio. 4. Se sorprendió, pues vio que el autobús pasaba casi vacío. Y 5. En ese momento se dio cuenta que ese día era domingo. A ver, alternativas. Le dio de comer a su perro. B. Se dirigió al patio a sacar su bicicleta. C. Salió apresurado y se golpeó la rodilla. D. Se dirigió al paradero a esperar a que pasara el autobús. O E. En el parque observó a las personas haciendo ejercicio. La D.
Se dirigió al paradero a esperar a que pasara el autobús y luego viene la 4. Se sorprendió pues vio que el autobús pasaba casi vacío. Y la 5, en ese momento se dio cuenta que ese día era domingo. Muy bien, entonces la respuesta es la D. Y siguiente dice, en una escena de 1957, Jim Moore, gerente de ventas de Wolverine World, recibió unas bolitas fritas de maíz. Estas bolitas eran conocidas en el sur de los Estados Unidos como Hush Puppies. Cuando preguntó sobre el nombre, su anfitrión le explicó que los granjeros locales usaban esta comida para callar a los perros que ladraban. Moore decidió que era el nombre perfecto para un nuevo tipo de zapato de piel de cerdo que su compañía estaba desarrollando. Y el punto 5 está en blanco. ¿Cuál sería el enunciado que completa? Dice, los Hush Puppies eran unas bolitas de maíz. La comida chatarra abunda en Norteamérica. Jim Moore tenía una empresa muy prestigiosa, pues el zapato podía aliviar los pies adoloridos de los clientes, o sea, sus perros ladradores, o los obreros locales disfrutaban realizar campeonatos deportivos. ¿Cuál es? La D. Pues el zapato podía aliviar los pies adoloridos de los clientes, o sea, sus perros ladradores. Muy bien, aunque la A también, los Hush Puppies eran una bolita de maíz, y luego de ahí vinieron que el nombre de los pies, de los zapatos, ¿verdad? Y la B también dice, o la C, Jim Moore tenía una empresa muy prestigiosa, ¿no? Pero marcamos la D. Muy bien. De esta manera entonces hemos desarrollado los ejercicios aquí de tu libro. Tú terminas aquellos que faltan, incluyendo la página número 89 hasta la 88, ¿sí? Me dirás, no, ¿por qué? Porque son textos, mayormente es por eso que se extiende en la página. La página 83 que es reforzando lo aprendido y la 86 practicando en casa. Es decir, del 83 al 88 vas a desarrollar los ejercicios. ¿Cómo lo vas a hacer? De la forma como lo hemos desarrollado. Lo lees con mucha atención, si gustas con bastante concentración, ya sea en caso como tú, cual sea tu hábito de lectura. Una vez que lo lees, buscas ¿cómo se llama? El enunciado adecuado para completar el texto o para, en este caso, eliminar o extraer y quede o la que no vaya, ¿verdad? Muy bien, entonces no te olvides, por favor, leer el texto, marcar la alternativa que tenga el enunciado que vas a incluir o escribir el enunciado que complemente el texto, y una vez que ya desarrollas estos ejercicios, le tomas foto y me lo envías a mi correo. ¿Sí? ¿Me entendiste lo que te trato de decir, verdad? Lees el enunciado, los ejercicios. Si tiene alternativa, marcas la alternativa que complete el enunciado o el texto. ¿Sí? Y si en caso, como en uno de los ejercicios, es para eliminar, como en el caso de Kina Malpartida, ¿no? La ex campeona mundial de boxeo, para eliminar también. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar redundancia o inconexiones. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, es hasta aquí donde hemos llegado. No te olvides, el tema que hemos trabajado es inclusión de enunciados. Desarrolla los ejercicios de la página 83 hasta el 88. Gracias por tu atención y nos vemos en una próxima. Que tengas buen día, ¿sí? Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por tu atención.